Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El eco metálico del hangar retumbaba como un ataúd vacío. La luz fría de los reflectores caía sobre una jaula de transporte que crujía al abrirse con un chirrido agudo. Dentro, una figura delgada, de piel azulada y cabello plateado, se incorporó lentamente, como si cada movimiento le costara la vida. Sus ojos, grandes y líquidos como espejos fracturados, se alzaron un instante antes de que el guardia la empujara con brusquedad hacia el suelo metálico. Era Lyrien. Había sido marcada, probada y devuelta 7 veces. Cada rechazo era un sello de vergüenza sobre su cuerpo y su espíritu. En su especie, eso equivalía a una sentencia peor que la muerte, defectuosa. Los pretendientes que habían sido sus jueces, príncipes, guerreros, hijos de casas nobles, la habían usado como si fuera una herramienta y luego, al no encontrar en ella lo que buscaban, la devolvieron con un sello en el registro, rota. Los mercaderes que la custodiaban discutían en voz alta, sin molestarse en disimular la indiferencia con que hablaban de ella. No sirve para los tronos, escupió uno de ellos, cruzando los brazos. Ni siquiera para la cama de un soldado, rió otro, sacudiendo la cabeza. Podemos mandarla de vuelta al criadero. Que la reciclen. Las carcajadas de los hombres resonaron en el hangar, helando la sangre de Lyrien. No se defendió. No lloró. Había gastado todas las lágrimas en el 6º rechazo, y la última chispa de orgullo en el 7º. Ahora solo esperaba el destino inevitable, desaparecer como un error nunca admitido. En silencio, cayó de rodillas. Sus manos, todavía sujetas por los grilletes brillantes, descansaban en el suelo manchado de aceite y sangre seca. Sus hombros estaban caídos, su mirada perdida. Nadie la veía como algo más que un desperdicio. Nadie, salvo uno. A unos metros, entre sombras y cajas apiladas, un hombre observaba. Vestía un mono gris manchado de grasa y tenía el cabello oscuro revuelto por el trabajo. Era un simple mecánico asignado a la estación, alguien que pasaba desapercibido entre naves averiadas y motores en ruinas. Se llamaba Mateo. Sus ojos, sin embargo, no tenían nada de común. Había visto demasiada suciedad en la galaxia para confundirse, lo que tenía delante no era un desecho, era una vida apagada a la fuerza. Cuando los mercaderes levantaron la voz preguntando quién la tomaría, esperando quizá que alguien hiciera una oferta para revenderla, Mateo dio un paso adelante. Su voz rompió el murmullo del hangar como un rayo inesperado. Yo la tomo. El silencio que siguió fue pesado. Los guardias lo miraron con sorpresa primero, y luego estallaron en carcajadas. ¿Un humano? Bufó uno, limpiándose las lágrimas de risa. ¿Vas a cargar con la defectuosa? Ni siquiera los suyos la quieren. Mateo no apartó la mirada de Lyrien, que lo observaba como si estuviera soñando. Sus labios entreabiertos temblaron, incapaces de comprender. Él repitió, con voz más firme, como quien lanza una sentencia irreversible. La tomo yo. Los mercaderes lo dejaron pasar, encogiéndose de hombros. Si un humano quería cargar con un error, mejor para ellos, una boca menos que alimentar. Mientras Mateo firmaba el registro de transferencia, las burlas seguían rodando en el aire. Lyrien no se movía. No entendía. No podía creerlo. Cuando Mateo se inclinó para ayudarla a levantarse, ella susurró con la voz rota, casi inaudible. ¿Por qué? Mateo la sostuvo con firmeza, mirándola directamente a los ojos. Porque no estás rota. El hangar entero explotó en carcajadas al escuchar esas palabras, como si fueran la broma más absurda del universo. Pero para Lyrien, fue un golpe al corazón. Algo se encendió en su interior, algo que llevaba demasiado tiempo apagado. No era esperanza, todavía. Era desconcierto, incredulidad, miedo de creer. Los mercaderes se marcharon satisfechos, y la puerta del hangar se cerró tras ellos. En el silencio que quedó, solo se escuchaba la respiración entrecortada de Lyrien y el sonido de los pasos de Mateo arrastrándola suavemente hacia afuera. El eco de las burlas aún flotaba en el aire, pero en el fondo de esos ojos azules y fracturados, algo había cambiado. Por primera vez, alguien no la devolvía. Alguien la había elegido. El taller de Mateo estaba en el borde más oscuro del puerto espacial, donde las naves averiadas iban a morir lentamente y donde los mecánicos pasaban desapercibidos. El lugar olía a aceite quemado, metal viejo y chispas de soldadura. No era un palacio, ni un refugio de lujo, pero para Lyrien, que había dormido en jaulas frías y celdas de contención, aquel caos de herramientas era casi un santuario. Mateo la condujo con pasos firmes, sin mirarla demasiado,
como si temiera que ella desapareciera de pronto. Al cruzar la puerta del taller, Lirien se detuvo. Sus pupilas se ensancharon al ver las paredes cubiertas de piezas desmontadas, motores abiertos y pantallas iluminadas con planos que ella no comprendía. Por un instante, sintió que había entrado en otro mundo, extraño, pero sin cadenas. Mateo la soltó con suavidad y se apartó unos pasos, dándole espacio. Caminó hasta una mesa metálica, limpió sus manos con un trapo ennegrecido y dijo con calma: «Puedes sentarte donde quieras». Lirien no respondió. Se quedó de pie, inmóvil, con las muñecas aún marcadas por los grilletes. Su voz surgió como un cuchillo afilado, quebrada por la desconfianza. «¿Por qué me has reclamado? No soy más que un desecho». Mateo se volvió lentamente hacia ella. Sus ojos no tenían la burla ni el desprecio que había conocido en los demás. Solo había una determinación tranquila, como si sus palabras fueran inamovibles. «No eres un desecho». Dobló el trapo con cuidado y lo dejó sobre la mesa, como si todo lo que hacía tuviera peso. «Eres mía porque lo decidí yo, no porque estés rota». El silencio que siguió pesaba como plomo. Afuera, en el puerto, se escuchaban voces lejanas y el rugido de motores despejando la atmósfera, pero dentro del taller, el mundo se había detenido. Lirien apretó los labios. Una parte de ella quería gritarle que estaba loco, que nadie podía querer lo que 7 habían rechazado. Pero otra parte, una más débil y peligrosa, temblaba con la tentación de creer. Mateo se acercó despacio, sin brusquedad, y tomó sus muñecas. Los grilletes brillaban con un tono rojizo. Sacó de su bolsillo una herramienta pequeña y, con un chasquido seco, los abrió. El sonido de las cadenas al caer sobre el suelo metálico resonó como un trueno en el pecho de Lirien. Se llevó las manos a los brazos, sintiendo la piel libre después de tanto tiempo. No lloró, aunque la garganta se le cerraba. Mateo se inclinó un poco para verla a los ojos. Había algo en su mirada que no era lástima, sino respeto. «Aquí nadie va a devolverte». Las palabras se hundieron en ella como fuego líquido. Esa noche, Mateo le preparó un espacio improvisado en una esquina del taller, una litera metálica con mantas limpias. Lirien se sentó en el borde, mirando a su alrededor como un animal en territorio desconocido. Él siguió trabajando en un motor, el chisporroteo de la soldadura iluminando su rostro cansado. Pasaron horas sin hablar. Lirien lo observaba en silencio, tratando de descifrarlo. No parecía un príncipe, ni un guerrero, ni un mercader. No tenía nada que ganar con ella. ¿Por qué entonces? La pregunta ardía en su mente mientras sus párpados pesaban. Antes de quedarse dormida, murmuró con voz apenas audible, como si hablara consigo misma. ¿Por qué alguien me querría? Mateo, sin levantar la vista de su trabajo, respondió con una calma que la atravesó entera. Porque yo sí te quiero. El silencio se apoderó del taller otra vez. Lirien cerró los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, el sueño no fue una prisión, sino una tregua. La estación nunca dormía. En los pasillos del puerto espacial, los rumores corrían más rápido que las naves que despegaban a la órbita exterior. En menos de un ciclo, ya todos sabían la noticia: el humano se había quedado con la defectuosa. La historia viajaba de boca en boca con burlas, exageraciones y carcajadas. Al caer la noche, cuando las luces del taller de Mateo eran las únicas encendidas en esa parte olvidada de la estación, la calma se quebró con un estruendo. Golpes secos retumbaron en la puerta metálica, acompañados de voces roncas. «Ábrela, humano», gritó uno de los visitantes, su voz cargada de desprecio. «Queremos ver con nuestros propios ojos a la rota». Lirien se levantó de la litera improvisada, el corazón latiéndole tan fuerte que temió que se escuchara desde fuera. Sus dedos buscaron instintivamente un escondite, y terminó apartando la cortina raída que dividía el taller en dos. Se quedó allí, temblando, con la sombra de la tela cubriéndole el rostro. Mateo se secó las manos con calma, dejó la herramienta sobre la mesa y caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaron como martillos en el suelo metálico. Con un movimiento seco abrió el panel y dejó que la hoja chirriante se deslizara. Frente a él había 4 alienígenas de aspecto brutal, guerreros altos de piel rojiza y ojos encendidos como carbones. Llevaban placas metálicas en los hombros y cuchillos colgando del cinturón. La multitud del puerto se había reunido detrás, curiosa, esperando espectáculo. Uno de los guerreros dio un paso al frente, mostrando los dientes afilados en una sonrisa de burla. «Dicen que escondes a la que 7 rechazaron. Muéstranos su cara, humano. Queremos reírnos también». Mateo no se movió.
Su figura parecía pequeña comparada con las sombras que lo rodeaban, pero en su voz no había rastro de vacilación. Aquí no entran. Ella está conmigo. Las palabras flotaron en el aire. Un segundo de silencio fue seguido de carcajadas estruendosas. ¿Tú? Se burló el más cercano, inclinándose hacia él. ¿Un humano diminuto defendiendo a una defectuosa? ¿Qué piensas hacer, mecánico? ¿Ensuciarnos de grasa? Las risas se multiplicaron, los ecos llenando el pasillo. Lírien, desde detrás de la cortina, apretó los labios. Cada risa era un recuerdo de sus fracasos, cada burla un recordatorio de su vergüenza. Quiso gritar, salir corriendo, desaparecer. Pero no pudo apartar la vista de la espalda de Mateo. Él estaba de pie, sin moverse ni un centímetro, bloqueando la entrada como si su cuerpo fuera suficiente. No vine a pedirles permiso, dijo Mateo, con calma peligrosa. Ella no es un trofeo para su diversión. Si quieren pasar, tendrán que hacerlo por encima de mí. Las palabras silenciaron incluso las carcajadas. El guerrero más alto entrecerró los ojos, divertido por la audacia. Tienes agallas, humano. Tal vez demasiadas para alguien que no vivirá esta noche. El ambiente se tensó. Las manos se movieron hacia las armas, y la multitud contuvo la respiración, esperando la chispa que encendiera la pelea. Dentro del taller, Lírien sintió un calor extraño recorriéndole el cuerpo. No era miedo, aunque temblaba, era otra cosa, un fuego que le quemaba el pecho. Nadie había pronunciado esas palabras por ella antes. Nadie se había puesto frente a la multitud para decir ella está conmigo. El guerrero dio un paso adelante, y en ese instante, Mateo alzó la barra de hierro que usaba para ajustar motores. La sujetaba como si fuera una espada, su mirada fija y dura. La multitud rugió con gritos de emoción, oliendo sangre inminente. Pero antes de que el primer golpe cayera, una alarma sonó en el pasillo, obligando a los presentes a dispersarse. Los patrulleros de la estación se acercaban, y los guerreros no querían enfrentarse a la ley. Con gruñidos y amenazas lanzadas al aire, retrocedieron. No termina aquí, humano, escupió el líder, señalándolo con un dedo amenazante. Nadie protege lo que está roto. Cuando la puerta se cerró con un estruendo, el silencio volvió al taller. Mateo apoyó la barra de hierro en la mesa, respirando profundamente. Detrás de la cortina, Lírien salió despacio. Su voz apenas fue un susurro. ¿Por qué lo hiciste? Pude haber salido yo, pude haberlos enfrentado. Mateo se giró hacia ella, con el rostro cubierto de sudor y las manos aún tensas. Porque no pienso dejar que nadie más te llame rota. Lírien bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Algo ardía en su interior. No era solo gratitud. Era una sensación nueva, peligrosa, que le revolvía el pecho y hacía que sus rodillas temblaran. Por primera vez en su vida, no se sintió completamente sola. Los días siguientes fueron diferentes para Lírien. En lugar de las jaulas y los gritos, despertaba en el rincón del taller de Mateo, donde el zumbido de los motores sustituía a los latidos de su miedo. Al principio no se atrevía a moverse sin su permiso, pero él nunca le ordenó nada. Simplemente trabajaba, y cada tanto, le lanzaba una mirada que no buscaba controlar, sino invitar. Una tarde, cuando los destellos del puerto iluminaban las ventanas, Mateo se inclinó sobre un motor abierto y dijo sin levantar la vista. «Ven». Lírien lo miró desconfiada, sin saber si debía obedecer. Mateo le señaló la mesa con un gesto breve. «Necesito que me sostengas esta pieza». Sus dedos temblaban cuando la tomó. Era una lámina de metal, pesada, que resonaba como un corazón al golpear contra el motor. Sus manos no estaban acostumbradas a sostener nada útil, siempre habían sido adornos vacíos, exhibidas y luego descartadas. Pero Mateo la observó un instante y sonrió con aprobación. «Perfecto. Aguántala firme». Lírien lo hizo, apretando con fuerza, hasta que los músculos de sus brazos se tensaron y un sudor frío le corrió por la frente. Mateo ajustó tornillos, limpió con destreza, y cuando finalmente le indicó que soltara, ella jadeaba como si hubiera librado una batalla. «Bien», dijo él, limpiándose otra vez las manos. «¿Ves? Sirves para algo mucho más grande que ser observada». La frase cayó sobre ella como un bálsamo y un látigo al mismo tiempo. No recordaba la última vez que alguien le había dicho que servía para algo. Poco a poco, el taller se convirtió en su refugio. Aprendió a distinguir las herramientas, a colocar cables, a seguir instrucciones simples. A veces cometía errores, y el motor chisporroteaba. Lírien esperaba la burla, el grito, el golpe,
pero Mateo nunca la reprendía. Solo se inclinaba, corregía con calma y le decía: inténtalo de nuevo. Una noche, mientras ambos trabajaban bajo la luz amarillenta de una lámpara vieja, el destino decidió ponerlos a prueba. Mateo estaba ajustando un reactor secundario cuando un estallido de chispas lo hizo retroceder. Un alambre incandescente le rozó la mano, quemándole la piel. Soltó un gruñido y apretó los dientes, sacudiendo la mano herida. El olor a carne quemada se mezcló con el humo metálico. Lirien reaccionó antes de pensarlo. Corrió hacia él, tomó su mano con fuerza y cerró los ojos. De lo profundo de su pecho nació un calor vibrante, un susurro de energía que había negado durante años. Sus venas se iluminaron tenuemente, y en segundos, la piel de Mateo dejó de arder. La quemadura desapareció, dejando solo una leve marca. Cuando abrió los ojos, él la miraba fijamente. No había miedo en su rostro, sino sorpresa y algo más, algo que ella no podía descifrar. Sus manos permanecían unidas, y la corriente que pasaba entre ellos era más fuerte que cualquier chispa de motor. Los labios de Mateo se curvaron apenas. Así que escondías esto. Lirien apartó las manos bruscamente, retrocediendo con el corazón desbocado. No debo usarlo, susurró, su voz quebrada. Es lo que me hizo diferente. Es lo que me marcó como defectuosa. Mateo negó con la cabeza, avanzando un paso hacia ella. No. Es lo que te hace única. Y lo que acaba de salvarme. La respiración de Lirien era irregular. Sentía las paredes del taller cerrándose, el mundo estrechándose alrededor de ellos. Nunca había sentido el impulso de acercarse a alguien, nunca había deseado el calor de otro cuerpo. Y sin embargo, cuando Mateo se inclinó un poco más, el espacio entre ellos se redujo a un suspiro. Sus labios quedaron tan cerca que podía sentir el roce de su aliento mezclarse con el suyo. Un estremecimiento le recorrió la espalda, encendiéndole la piel. No se besaron, pero ese instante quedó grabado como una promesa muda, un fuego encendido que ya no podría apagarse. Mateo se apartó primero, retomando aire como quien regresa de un abismo. Mañana seguiremos trabajando, dijo con voz grave, volviendo al motor. Lirien se quedó de pie, con los dedos aún temblando y el pecho palpitante. No podía dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, recordaba el calor de sus manos, el casi beso, y el murmullo de una idea que la aterrorizaba y la hacía vibrar al mismo tiempo. No estaba rota. El amanecer llegó teñido de rojo en los ventanales de la estación. Mateo ya estaba despierto, revisando el panel de una nave averiada que había llegado durante la noche. El chisporroteo de las herramientas y el zumbido constante del taller parecían música para él. Pero Lirien, desde la litera, notaba algo distinto en el aire. No era solo el ruido de motores, era un rumor que crecía en los pasillos exteriores, un murmullo que la hacía estremecer. Mientras servía agua en un recipiente metálico, escuchó dos voces en la entrada, bajas pero lo bastante claras como para helarle la sangre. Dicen que los 7 la quieren de vuelta. No por ella. Por lo que significa ahora. Nadie entiende cómo, pero desde que está con el humano, la miran distinto. Lirien se quedó inmóvil, apretando el recipiente entre sus dedos hasta que casi se le resbaló. Sintió un vacío en el estómago. No podía ser cierto. Ellos la habían rechazado, la habían marcado como defectuosa, la habían humillado. ¿Por qué volverían ahora? Cuando Mateo la vio pálida y temblorosa, dejó la herramienta y se acercó a ella. ¿Qué ocurre? Ella levantó los ojos, brillantes de miedo, y su voz apenas salió como un susurro. Los 7, vienen por mí. El silencio en el taller se volvió denso, como si todo el aire hubiera desaparecido. Mateo no la cuestionó ni pidió explicaciones. Solo frunció el ceño, y en ese gesto había más determinación que en 1000 promesas. Entonces que vengan, dijo finalmente, con la voz baja y firme. Pero no te llevarán. Lirien bajó la mirada, la respiración agitada. No lo entiendes. Ellos siempre consiguen lo que quieren. No soy más que un trofeo para su juego. Me usarán otra vez, me marcarán y, la voz se le quebró. No puedo volver a pasar por eso. Mateo la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. Había fuego en sus ojos, un fuego que no había visto nunca en nadie. Escúchame bien. No eres un trofeo. No eres un objeto. Y si creen que pueden venir a llevarte, tendrán que pasar por encima de mí primero. Las lágrimas que Lirien había enterrado durante años amenazaron con salir, pero no lo permitieron. En vez de llorar, se aferró a la camisa de Mateo, como si él fuera la única ancla en un océano desbordado. Van a matarte,
susurró con miedo. Que lo intenten, contestó él sin soltarla. No pienso dejar que te arranquen de mi lado. El silencio entre ellos se llenó de algo más fuerte que las palabras. Sus cuerpos se quedaron tan cerca que podían sentir la respiración mezclarse. Lírien cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, la decisión estaba hecha. No importaba lo que viniera, no podía soltarlo. Esa noche, el rumor se hizo certeza. Mensajeros recorrieron el puerto anunciando la llegada de los estandartes de las 7 casas. La multitud murmuraba excitada, venían no solo por la mujer rota, sino para vengar la humillación que representaba que un humano la hubiera reclamado. El taller se convirtió en un refugio sitiado. Mateo reforzó la puerta, organizó sus herramientas como si fueran armas improvisadas y se preparó en silencio. Lírien lo observaba, sintiéndose desgarrada. Una parte de ella quería rogarle que la dejara huir, que así no lo arrastraría a la muerte. Pero otra parte, la que ardía cada vez que la miraba, se negaba a perderlo. Cuando la noche cayó, las luces del puerto se apagaron por un instante, y en la penumbra, Mateo se sentó junto a Lírien. No habló de miedo ni de guerra. Le tomó la mano, con calma, como quien hace una promesa eterna. No importa lo que venga. Esta vez no estará sola. Ella lo miró en silencio. Sus ojos reflejaban tormenta, pero también un destello de algo que nunca había sentido antes, amor. Sus labios se encontraron con urgencia, un choque de desesperación y deseo. No fue un beso suave, sino una descarga que los dejó temblando, como si en ese instante sellaran un pacto que ni la muerte podría romper. Afuera, los 7 estandartes se acercaban a la estación. Dentro del taller, entre sombras y calor, 2 corazones se habían unido con una fuerza más poderosa que cualquier decreto de sangre. El amanecer de aquel día no trajo calma. La estación vibraba con un murmullo extraño, un silencio enmascarado bajo pasos apresurados y voces que evitaban pronunciar en alto lo que todos sabían: los 7 habían llegado. Mateo abrió la puerta del taller y vio desde lejos cómo los estandartes ondeaban en el aire artificial del puerto. Eran altos, orgullosos, cada uno con el símbolo de una casa poderosa grabado en oro y plata. Guerreros los acompañaban, armados con lanzas de energía y espadas rituales que brillaban con un resplandor mortal. El corazón de Lírien se contrajo. Reconocía cada estandarte. Cada uno de esos hombres la había marcado, usado y desechado. Ahora venían no por ella, sino por el desafío que representaba su existencia junto a un humano. Mateo cerró la puerta de golpe y apoyó la frente en el metal frío. No era un soldado, no era un general, pero su respiración era firme. Se acabó el tiempo. Lírien lo miraba desde el rincón, con la espalda erguida aunque el miedo le recorría el cuerpo. Su voz fue un susurro quebrado. No puedes enfrentarte a ellos. Son 7, y cada uno vale por un ejército. Mateo la observó con una calma feroz. Tomó una barra de acero que había reforzado durante la noche, la giró en sus manos y luego se acercó a ella. No estoy luchando contra 7 casas. Estoy luchando por ti. Lírien sintió un nudo en la garganta. Quiso detenerlo, pero la fuerza en su mirada la paralizó. Esa seguridad la envolvía, la hacía creer, aunque el mundo entero gritara que era imposible. El estruendo en la puerta anunció el comienzo. Un golpe fuerte la hizo temblar, luego otro, hasta que finalmente la hoja metálica cedió y se abrió con violencia. La luz del pasillo se derramó en el taller, y las sombras de los 7 príncipes se proyectaron en el suelo. El primero en entrar era alto, con una armadura de cristal negro que parecía absorber la luz. Sus ojos destellaban con arrogancia. Humano, dijo con voz grave. Entrégala y tal vez dejemos tus huesos enteros. Mateo dio un paso adelante, levantando la barra de acero. Ella eligió quedarse conmigo. Las carcajadas llenaron el aire, resonando contra las paredes. Uno de los guerreros dio un paso al frente y escupió al suelo. Ella no elige nada. Nunca eligió. Solo obedece. Mateo apretó la mandíbula y avanzó un paso más, poniéndose entre Lírien y los 7. Su voz retumbó con una fuerza que sorprendió incluso a la multitud que se reunía fuera. Hoy sí elige. Y eligió estar conmigo. Los 7 se miraron entre ellos, como si lo que acababan de escuchar fuera una blasfemia. La tensión se cortaba en el aire. Los guerreros sacaron sus armas, el resplandor iluminando el taller como relámpagos en la tormenta. El primero atacó. Mateo giró la barra de acero y bloqueó el golpe con un chasquido metálico que hizo vibrar las paredes. El impacto le recorrió los brazos hasta los hombros, pero no cedió. Retrocedió apenas un paso,
y contraatacó con un movimiento brutal que impactó contra la armadura del enemigo, haciéndolo retroceder con sorpresa. Los gritos de la multitud se elevaron. Nadie esperaba que un humano resistiera el primer choque. Lírien contenía el aliento, viendo cómo la sangre empezaba a correr por el brazo de Mateo. Cada golpe que recibía era como un puñal en su pecho, pero al mismo tiempo algo dentro de ella crecía, algo que ardía con furia. Ya no era el miedo lo que dominaba su cuerpo, sino la rabia de ver cómo el único que la había defendido se desangraba por su culpa. Uno tras otro se lanzaban contra él, y aunque Mateo respondía con fuerza y astucia, sus heridas se multiplicaban. La barra de acero estaba manchada de sangre y chispas de energía. El sudor le corría por la frente, y su respiración era cada vez más pesada. Finalmente, cayó de rodillas tras un golpe en la espalda que lo dejó tambaleando. Lírien gritó su nombre, y la multitud rugió con ansias de ver al humano derrotado. Pero entonces ocurrió. Lírien dio un paso adelante, y su piel comenzó a brillar con un resplandor que había negado durante toda su vida. Sus ojos se iluminaron como estrellas, y un viento invisible recorrió el taller. El suelo tembló bajo sus pies. Los 7 la miraron con desconcierto. Aquello que habían llamado defecto, aquello por lo que la habían rechazado, ahora emergía como un poder ancestral. Lírien levantó las manos, y una onda de energía recorrió el lugar, obligando a los guerreros a retroceder varios pasos. Su voz resonó clara, fuerte, como jamás había hablado antes. Ya no soy de ustedes. Nunca más. Mateo la miraba desde el suelo, con sangre en los labios y una sonrisa débil. Aún herido, su mirada estaba llena de orgullo. En ese instante, supo que no luchaba solo. El taller entero parecía contener la respiración. El aire vibraba con la energía que emanaba de Lírien, una fuerza que no se había atrevido a mostrar jamás. Sus ojos, convertidos en espejos de luz, reflejaban no miedo, sino una determinación feroz que hasta los 7 príncipes sintieron clavarse en la piel. El primero en reaccionar fue el guerrero de la armadura negra. Lanzó un rugido y se abalanzó sobre ella, blandiendo su espada de energía. Lírien extendió la mano, y sin tocarlo, lo arrojó contra la pared con tal fuerza que el metal crujió al impactar. La multitud que observaba desde fuera enmudeció. El segundo y el tercero atacaron juntos, rodeándola por los flancos. Pero Lírien giró sobre sí misma, y una onda de energía estalló desde sus pies, levantando chispas del suelo y proyectando a ambos hacia atrás. Los cuerpos golpearon el pavimento con violencia, y sus armas cayeron hechas añicos. Mateo, aún de rodillas, la observaba con la respiración entrecortada. Su sangre caía en gotas sobre el suelo, pero sus ojos brillaban de orgullo. Lo que todos habían llamado defecto, lo que habían despreciado, era en realidad un poder que ningún otro poseía. El cuarto príncipe alzó una lanza ceremonial y la arrojó con precisión mortal. El arma cortó el aire directo hacia el pecho de Lírien. Pero antes de que la atravesara, Mateo se levantó tambaleante y la desvió con su barra de acero, recibiendo el impacto en el hombro. El golpe lo hizo retroceder, pero no cayó. Lírien lo miró con un grito atrapado en la garganta. Mateo. Él sonrió, con sangre en los labios. No te detengas. Acaba con esto. Sus palabras fueron la chispa que encendió la tormenta. Lírien gritó, un sonido que no era humano ni alienígena, sino algo más profundo. Su cuerpo se iluminó por completo, y de sus manos brotó un resplandor cegador. El aire se convirtió en fuego líquido que ondulaba con furia. Los 3 príncipes restantes intentaron atacar al unísono, creyendo que podrían sofocar su poder con la fuerza combinada. Pero cuando sus espadas descendieron, Lírien levantó ambas manos y un muro de energía transparente emergió, desviando los golpes como si fueran plumas. Con un movimiento brusco, liberó la acumulación, y los 3 fueron lanzados por el aire, chocando contra la entrada del taller. El suelo temblaba. Las paredes vibraban. Los estandartes que representaban el poder de las 7 casas yacían manchados de polvo y sangre. La multitud, que había acudido esperando la humillación del humano y de la mujer rota, ahora observaba con miedo reverente. Lo que se desplegaba ante ellos no era una derrota anunciada, sino el nacimiento de una leyenda. Lírien cayó de rodillas, jadeando, agotada por la descarga de energía. Su cuerpo brillaba débilmente, temblando por el esfuerzo. Los príncipes gemían en el suelo, incapaces de levantarse. Mateo se acercó, arrastrando la barra de acero que aún sostenía. Se inclinó frente a ella, ignorando su propio dolor, y la sostuvo entre sus brazos. «Lo lograste», susurró, acariciándole el rostro. Ella lo miró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «No.
Lo logramos. Tú me diste la fuerza. Sus labios se encontraron en medio del silencio sepulcral que reinaba tras la batalla. No importaban los testigos, no importaban los príncipes derrotados ni las casas humilladas. En ese beso estaba la verdad que nadie más había visto, no estaba rota. Había sido hecha para ese momento, para ese hombre, para esa lucha. La multitud, incapaz de comprender del todo lo que había presenciado, retrocedió en silencio. El eco de la batalla quedaría grabado en sus memorias para siempre. Pero dentro del taller, entre sangre, polvo y calor, solo existían ellos dos, unidos en un abrazo que era promesa y desafío a la vez. El silencio después de la batalla pesaba como un manto sobre la estación. El aire aún vibraba con el eco del poder de Lírien, y el polvo se arremolinaba bajo la luz artificial que iluminaba el puerto. Los 7 príncipes yacían derrotados, incapaces de levantarse, sus armaduras agrietadas y sus miradas llenas de furia impotente. La multitud que había acudido a presenciar la humillación del humano y de la mujer rota permanecía quieta, observando con incredulidad lo que acababa de suceder. Por primera vez en generaciones, las 7 casas habían sido doblegadas, no por ejércitos, no por pactos políticos, sino por una mujer que habían rechazado y por un humano al que habían considerado insignificante. Mateo, aún sangrando y con el cuerpo tembloroso por el esfuerzo, sostuvo a Lírien entre sus brazos. Su cabello plateado estaba pegado a la frente por el sudor, y sus ojos, aunque agotados, brillaban con la misma fuerza con la que había derribado a sus verdugos. Ya terminó, murmuró él, acariciándole la mejilla con los dedos manchados de sangre. Nadie volverá a encadenarte. Lírien lo miró fijamente, y en su rostro no había miedo ni dolor, solo una certeza profunda que jamás había sentido. No estaba rota, Mateo, solo estaba esperando a que alguien me mirara como lo hiciste tú. Él sonrió débilmente, inclinándose para besarla. Fue un beso largo, lleno de todo lo que habían sobrevivido juntos, la furia, el dolor, la esperanza y el amor. La multitud, que hasta entonces contenía el aliento, bajó la mirada en silencio. Nadie se atrevió a interrumpir ese instante. Cuando los guardias de la estación llegaron, encontraron a los príncipes humillados en el suelo y a la pareja erguida frente a ellos, rodeada de un aura que parecía intocable. La autoridad no tuvo más remedio que declarar el resultado. Los 7 habían perdido su derecho sobre Lírien. Por ley, por tradición y por fuerza, ella quedaba libre. Pero Lírien no se conformó con eso. Dio un paso adelante, su voz firme como nunca antes. No soy un error. No soy un desecho. Soy Lírien de las 7 casas, y elijo a Mateo como mi compañero. El eco de sus palabras resonó por el puerto como un trueno. Nadie pudo contradecirla. Nadie se atrevió a cuestionar a la mujer que había vencido lo que 7 habían fallado en dominar. Desde ese día, todo cambió. Las casas, avergonzadas, se replegaron a sus mundos, intentando ocultar la humillación. La multitud que antes se burlaba comenzó a hablar en susurros de la defectuosa que había demostrado ser más poderosa que cualquier heredero. Y el nombre de Mateo, el simple mecánico humano, se convirtió en un símbolo, el hombre que desafió a 7 y ganó. El taller, que había sido un refugio improvisado, se transformó en un hogar. Lírien ya no dormía con miedo de cadenas ni despertaba esperando gritos. Ahora despertaba con el calor del cuerpo de Mateo a su lado, con sus manos cubriendo las suyas y con la certeza de que no volvería a estar sola. Los dos trabajaban juntos, reparando motores y naves, pero también construyendo algo más grande, una vida compartida. Las noches ya no eran de silencio temeroso, sino de risas, de confidencias, de besos que crecían en intensidad hasta que el amanecer los sorprendía entrelazados. Con el tiempo, otros vinieron a buscarlos, no para desafiarlos, sino para pedir su ayuda. La pareja se convirtió en una leyenda viviente dentro de la estación, la mujer que había sido llamada rota y el humano que la reclamó cuando nadie más lo hizo. Lírien, que había sido devuelta 7 veces como mercancía defectuosa, ahora era mirada como reina sin trono, poderosa y libre. Y Mateo, que había sido un mecánico invisible, era ahora el hombre que la eligió cuando todos la rechazaron, y que prefirió enfrentarse a la muerte antes que dejarla. Una noche, mientras observaban juntos el horizonte de estrellas desde la pasarela del puerto, Lírien apoyó la cabeza en el hombro de Mateo. ¿Recuerdas lo que dijiste en el hangar, cuando me reclamaste? Preguntó suavemente. Mateo sonrió, acariciándole el cabello. Te dije que no estabas rota. Y tenías razón, susurró ella, con los ojos brillando como el espacio infinito. Nunca lo estuve. Estaba esperando a ti. Mateo la besó bajo el manto de estrellas, y el universo entero pareció inclinarse en silencio para reconocerlo,
Lo que todos habían llamado defecto se había transformado en la fuerza más hermosa y poderosa. Y así, entre amor y libertad conquistada, la mujer rota y el humano que la eligió escribieron juntos un futuro donde no existían cadenas, solo promesas de eternidad.